Excelentísimo señor Presidente de la República, señor Secretario de Educación, señora Presidenta del Consejo Nacional de Cultura, señor Director de la Academia Mexicana de la Lengua, señor Director de la Academia Peruana de la Lengua, querida Silvia, señores embajadores, señoras y señores. Agradezco de todo corazón que me hayan otorgado el primer premio internacional creado por México en homenaje a Carlos Fuentes. Soy muy consciente de que esta generosa decisión del jurado se debe en buena medida a ser yo algo así como el último sobreviviente operativo de ese movimiento, grupo o promoción de escritores que a partir de los años 60 dio brillo y difusión por buena parte del mundo a la narrativa latinoamericana. Me refiero al llamado boom. Nadie sabe todavía por quién ni por qué se le bautizó con esta explosiva onomatopeya. Del boom fue figura estelar y esforzado promotor el autor de La muerte de Artemio Cruz, cuya reciente desaparición, sentida por doquier, dio origen a merecidos homenajes y recordatorios tanto en América Latina como en Estados Unidos, Europa y otros países más alejados, hasta los que había irradiado su obra, una de las más traducidas y estudiadas de la literatura contemporánea. Este reconocimiento póstumo no puede ser más justo. La obra de Carlos Fuentes, enorme, de dimensiones verdaderamente balzacianas, a la que él organizó como una totalidad con el título general de La Edad del Tiempo, abarca todos los géneros, la novela principalmente, pero también el cuento, el ensayo, el teatro, el artículo y alguna vez, de manera discreta y fugaz, hasta la difícil poesía. Se ha destacado en ella por críticos diversos su ambición, su diversidad, lo enraizada que está al mismo tiempo en México, en América Latina y en buena parte del mundo, porque ella, como su autor, creció desafiando siempre las fronteras, transgrediéndolas, luchando a lo largo de toda su vida por integrar México al mundo y por traer a México, a América Latina y a eso que él llamó el territorio de la Mancha, es decir, la vasta geografía de la lengua española, que es nuestra patria común, las ideas, los valores, los modelos y las formas importadas que podían enriquecernos. Carlos Fuentes fue un escritor universal, un mexicano que, siguiendo la herencia de tantos compatriotas suyos eminentes, como un Alfonso Reyes o un Octavio Paz, se movió con desenvoltura en otras tradiciones y culturas, pero sin convertirse en un epígono. Por el contrario, fortaleciendo y definiendo lo propio gracias a ese cotejo continuo con lo ajeno. Aunque precisamente gracias a escritores como él, esos conceptos que parecen irremediablemente adversarios, lo ajeno y lo propio, pierden sus aristas, se conjugan y funden. Esa es la gran victoria del arte y la literatura sobre la menuda política y las visiones estrechas que enfrentan y dividen a sociedades e individuos en compartimentos estancos, en verdaderos campos de concentración. Mostrar, en contra de los prejuicios e instintos tribales excluyentes, que los denominadores comunes de los seres humanos son más profundos y permanentes que sus diferencias, la lengua que hablan, el Dios que adoran, las costumbres que practican o el color de su piel, y que pese a que una larga tradición de cataclismos históricos parece negarlo, la fraternidad y la coexistencia pacífica entre quienes poblamos este astro sin luz propia que nos ha tocado son necesarias y posibles. En su vida, en su obra y en su actuación pública, Carlos Fuentes demostró hasta la saciedad
que la mejor manera de exaltar la historia y la cultura propias no es optando por la reclusión provinciana, el campanario espiritual, sino ventilándolas y exponiéndolas a la prueba del mundo, de los otros, confrontación que las actualiza, renueva, depura y permite conocer su auténtico valor. Conocí a Carlos Fuentes en el año 1962 en la Ciudad de México. Yo trabajaba entonces como periodista en la radio-televisión francesa, la desaparecida ORTF, y había sido enviado aquí con motivo de una gran exposición francesa que tuvo lugar en el bosque de Chapultepec. Un amigo común, el hispanista francés Claude Cuffon, me había dado una carta y un libro para entregarle. Él fue el segundo escritor mexicano a quien conocí en persona. El primero había sido José Emilio Pacheco, a quien me presentaron el día anterior. Vi a Carlos por primera vez en casa de un joven cineasta mexicano y en una situación francamente inesperada, tratándose de él. Empinado sobre una mesa, zapateando y creo que hasta cantando un corrido a voz en cuello y con algunos gallos. Era algo insólito, porque todos quienes conocieron a Fuentes saben muy bien que él no solía dar ese género de espectáculos. Por el contrario, cuidaba mucho las formas, la elegancia y el esmero en el hablar, el actuar y el vestir. Alguna vez dijo que de no ser escritor, le hubiera gustado ser actor. Y es verdad que había en él una cierta vena histriónica que solía asomar cuando en la alta noche, en la cálida intimidad de un grupo de amigos, hacía imitaciones, parodias, contaba anécdotas, chistes o recordaba escenas y diálogos de películas que su memoria almacenaba con una facilidad prodigiosa. Recuerdo haberme quedado pasmado en alguna ocasión en Londres, oyéndolos competir a él y a Guillermo Cabrera Infante, otro memorioso cinéfilo, rememorando viejas cintas y evocando a sus actores, actrices, guionistas, directores y hasta técnicos con el fervor y la precisión que otros reservan solo para la poesía. Carlos tenía una imagen pública un poco solemne y estudiada que imponía un auditorio, pero en privado era abierto, cordial, ingenioso, derrochaba humor y gracias a su oceánica memoria de proyecciones casi borgianas, podía hablar de libros, de películas, de lugares y personas que lo habían impresionado con absoluta precisión y por tiempo ilimitado. Desde aquel encuentro en México, en esa noche de tequila, mariachis y efusiones, nos hicimos amigos. Fue una amistad que perduró y a la que no dañaron en modo alguno eventuales discrepancias políticas o literarias. Nos vimos desde entonces innumerables veces y en decenas de lugares. En su caso, el talento literario era inseparable del encanto personal. Era apuesto, culto, ameno, divertido, políglota. Había viajado por medio mundo y tenía amigos y conocidos famosos por doquier. Las mujeres quedaban prendadas de él en el acto. Carlos no había conocido todavía a la bella Silvia Lemus, por supuesto, quien pondría fin a esa movilidad sentimental. Y se desmoronaban en sus brazos como los castillos de arena de las playas ante la embestida de las olas. Daba siempre una impresión de seguridad y de éxito que despertaba a su alrededor, entre sus colegas letreridos, no solo admiración, también efervescentes envidias que a él lo dejaban perfectamente indiferente. Siempre me maravillaba su olfato infalible para saber apenas llegado a una ciudad dónde había que ir, qué ver y a quién conocer. Yo llevaba años viviendo en Londres y Carlos Fuentes, apenas un par de días después de haber aterrizado en la ciudad, me revelaba la existencia de lugares, personas y ocurrencias fascinantes
que yo desconocía por completo. Su versación en estos temas me hacía recordar una anécdota del historiador francés Marcel Bataillon, de quien se decía cuando yo era estudiante que había dejado boquiabiertos a los historiadores cusqueños en su primera visita al Cusco, cuando les fue indicando con exactitud matemática en el centro histórico de la capital del Tahuantinsuyo, el lugar de los templos y palacios prehispánicos y las casas de los conquistadores que se instalaron en ellos, ni más ni menos que si hubiera estado allí en aquellas épocas remotas y adquirido todo aquel saber con sus propios ojos. Era muy generoso con los escritores jóvenes que se acercaban a él, llevándole sus manuscritos y pidiéndole consejo. A muchos los animó a publicar, les consiguió editor y promovió sus obras para que no se quedaran sin lectores. Probablemente ninguno de los escritores a los que se considera integrantes del boom se esforzó tanto como él para acercarnos y amigarnos, hacernos sentir parte de una aventura intelectual común y para que nuestros libros rompieran el confinamiento al que hasta entonces estaban condenados casi todos los escritores latinoamericanos. Quería que al mismo tiempo que sus propios libros, el mundo conociera la obra de sus colegas y amigos y de este modo tuviera por América Latina interés y respeto intelectual y abandonara los estereotipos tan arraigados entonces en Estados Unidos y en Europa, según los cuales la tierra de Borges, de Rulfo, de García Márquez, de Carpentier, de Lezama Lima, de Donoso, Edwards, Asturias, Arguedas, Roabastos, Onetti, Cabrera Infante y tantos otros narradores de primer orden, era una región pintoresca y bárbara de dictadores, revolucionarios, mambos y rumberas. Fui testigo y beneficiario de su generosidad. Me recomendó a su agente literario en los Estados Unidos e hizo gestiones con sus editores extranjeros para que tradujeran mi primera novela, a la que analizó en penetrantes artículos, y al igual que conmigo hizo lo mismo en favor de otros escritores de su generación o anterior a la suya, cuyas obras le parecían injustamente preteridas. De él fue la idea de que un grupo de escritores del boom escribiéramos cada uno un relato inspirado en nuestro dictador más significado. Cortázar sobre Perón, García Márquez sobre Rojas Pinilla, Roa Bastos sobre el doctor Francia o Stroessner, yo sobre el general Odría, y creo que él se había reservado a don Porfirio Díaz. El proyecto de ese libro de relatos no llegó a cuajar, pero en cierto modo sí, porque si no de cuentos, esa iniciativa estuvo tal vez en el origen de novelas como Yo el Supremo, El Otoño del Patriarca y Conversación en la Catedral. Había en Carlos Fuentes un curioso contraste, porque quien lo veía brillar en actos públicos, culturales y sociales, y seguía su incesante calendario de viajes, conferencias, cursos universitarios por medio mundo, sus polémicas, pronunciamientos periodísticos y sus apariciones mediáticas, difícilmente podía imaginar que la misma persona fuera un trabajador tan disciplinado y riguroso, con sus estrictos horarios frente a la máquina de escribir, su correspondencia siempre al día, la versatilidad y el caudal de su obra, y un lector tan avesado de los viejos maestros y tan enterado de la actualidad literaria. García Márquez decía de su intenso rendimiento: y eso que teclea la máquina de escribir con un solo dedo, que si lo hiciera con los 10, y hacía correr el risueño embuste macondino, según el cual ese dedo índice incansable y tenaz de la mano derecha de Fuentes, con el que tecleaba su producción literaria, se le había crecido y deformado con tanto ejercicio, y que Carlos, que era coqueto, andaba siempre con el puño derecho cerrado para que nadie advirtiera esa imperfección física generada por su celo profesional. Se ha dicho que La ciudad y los perros fue, cronológicamente hablando, la primera novela del boom. Pero creo que sería más justo decir que ese papel pionero, anunciador del boom, debe concederse a la primera novela de Fuentes,
La región más transparente, que apareció en el año 1958, es decir, 4 años antes que la mía. No me refiero a ella solo por su importancia literaria, la vastedad de su horizonte, esa visión hemisférica de una ciudad en la que, como las láminas superpuestas de un palimpsesto, van apareciendo todos sus componentes, desde la cúspide privilegiada hasta los estratos más humildes, peones, marginales, clases medias, las voces cosmopolitas de la élite americanizada y sensual, hasta los ecos de un pasado indígena encarnado en ese personaje medio ser humano, medio mito, Ixca Cienfuegos, reminiscencias de una cultura que oculta por los prejuicios de una idea discriminatoria de la modernidad, está siempre viva y desde la sombra y los márgenes pugnando por recobrar una presencia en el México del siglo XX. La región más transparente fue acaso la primera novela latinoamericana que rompió el aislamiento en que hasta entonces nacían, vegetaban y morían tantas novelas que por falta de editoriales y la balcanización cultural de nuestro continente solo se ponían al alcance de mercados minúsculos y pasaban por lo tanto desapercibidas del gran público. En el Perú de mi juventud no teníamos la menor idea de lo que se escribía en los países vecinos, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, y probablemente lo mismo ocurría en el resto de los países latinoamericanos. Los únicos centros editoriales importantes eran Buenos Aires y México, pero lo que allí se editaba llegaba al resto tarde, mal y nunca, y siempre a cuentagotas. Ese triste destino lo habían padecido algunas obras maestras, como las primeras colecciones de cuentos y ensayos de Borges en los años 30 y 40, La vida breve de Juan Carlos Onetti de 1950, El reino de este mundo de 1949 de Alejo Carpentier y un buen número de otros libros excelentes que solo más tarde serían resucitados y reconocidos en toda su valía gracias a la turbulencia provocada por el boom. La región más transparente sentó algunas pautas que caracterizarían a la literatura del boom, rasgos que la diferencian de la narrativa que prevaleció en las generaciones anteriores en los tiempos del costumbrismo y la literatura regionalista. La primera, que en la novela de Fuentes era tan importante aquello que contaba como la manera de contarlo. En otras palabras, sus páginas traslucían una preocupación por la estructura y la escritura de la historia, que a menudo en el pasado había estado ausente en nuestros narradores, convencidos de que el éxito o el fracaso de una novela residía en la originalidad y potencia dramática de sus temas y personajes, e incluso de que el vigor y riqueza de una historia podían diluirse si el autor se distraía demasiado en formalismos técnicos y experimentos lingüísticos. La región más transparente revelaba, por otra parte, una búsqueda tenaz para dar a la palabra hablada de los personajes el semblante de la lengua oral, la de la calle y la de todos los días, que siempre, como sabemos, categóricamente distinta de la del discurso literario, una voz que en vez de volcarse hacia un oyente, se escucha sobre todo a sí misma. Este es un tema importante, otro de los rasgos de las novelas del boom, o más precisamente de las que el boom ayudó a rescatar, que establecen una nítida distancia con las que practicaban los autores costumbristas, criollistas, indigenistas, cholistas, negristas, folclóricos. Estos últimos imitaban el lenguaje popular, los dichos, las maneras, las variantes y entonaciones del habla local y a menudo rural, con la intención de resaltar lo pintoresco, el color local, lo llamativo y excluyente. Esas transcripciones fotográficas del habla popular al texto literario conseguían casi siempre, en vez de la autenticidad y fidelidad buscadas, exactamente lo opuesto: el amaneramiento exhibicionista, la caricatura, la parodia. En vez de expresarlos y comunicar su idiosincrasia, esas voces llamativas sustituían a los personajes y los deshumanizaban. Transmitían la impresión de algo artificial y postizo, un esteticismo de vuelo corto y rasante
tan rebuscado como falso. Porque la literatura costumbrista fotografiaba el habla oral en vez de recrearla, de transfigurarla, imprimiéndole una funcionalidad que no dependiera del modelo exterior, sino más bien la emancipara de él, la justificara y le confiriese autenticidad y verdad solo en función de la historia que contaba. Eso es lo que consiguió maravillosamente un Juan Rulfo en sus cuentos de Llano en Llamas de 1953 y en su novela Pedro Páramo de 1955. Una novela fantástica y al mismo tiempo hondamente arraigada en México y acaso más estrictamente en Jalisco. Es lo que lograrían a su vez inventando para sus personajes indígenas un lenguaje propio, inspirado en el real, pero transfigurado literariamente en razón del relato, Roa Bastos en sus cuentos del trueno entre las hojas y sobre todo en su magnífica novela Hijo de Hombre. Es también el caso de un José María Arguedas en el Perú, que en sus cuentos y novelas, principalmente en Los ríos profundos de 1958, fue capaz de recrear en un español sutil y poéticamente reelaborado la lengua y la sensibilidad indígenas de sus personajes andinos. En la miríada de hombres y mujeres que desfilan por la región más transparente, las palabras que salen de sus bocas los retratan, delatan su procedencia, el nivel de su educación, su estatuto social, su condición étnica, sus prejuicios, sus anhelos, su idiosincrasia, sus rencores y sus sueños. En lo que dicen y en la manera que lo dicen está lo que son y cómo son. Y por eso su manera de hablar nos da una sensación de cosa genuina, de verdad persuasiva. Pero eso no quiere decir que esos modos de expresarse, con su vocabulario y su música propios, reproduzcan fielmente las variantes lingüísticas del habla mexicana. Nada de eso. Se trata de una ficción literaria, compleja y astuta, que para rescatar o sugerir una esencia traiciona, es decir, reforma y amolda la apariencia. Una creación lingüística tan atrevida y original como lo es la densa y compacta historia que cuenta y los seres humanos que en sus páginas gozan, sufren, fantasean y se enfrentan a toda clase de retos en ese mural de la sociedad y la historia moderna de México, que es la región más transparente. Pero sería desnaturalizar esta ambiciosa novela, como se ha hecho a veces, ver en ella sobre todo una exploración histórica y sociológica de una ciudad. Esos son sus materiales de trabajo, la materia prima que el novelista utilizó para construir una representación literaria, una realidad artística más rica y original que la suma de sus partes constituyentes. Un mundo que goza de soberanía, pues se ha independizado de su modelo y tiene vida propia, autosuficiente, algo que proviene de la fuerza de su escritura y su refinada estructura y no de su semejanza y servidumbre a la realidad que la inspiró. El talento natural, la intuición, el pálpito no bastan para alcanzar logros literarios de ese calibre. Hacía falta también estar al tanto de las grandes transformaciones que había experimentado la técnica narrativa gracias a escritores como Proust, Kafka, Joyce, Virginia Woolf, Thomas Mann y los grandes novelistas norteamericanos de la generación perdida como John Dos Passos, Hemingway y sobre todo William Faulkner, sin cuya influencia en la novela latinoamericana moderna no hubiera llegado a ser jamás lo que ha sido. El autor de Luz de Agosto, El sonido y la furia, Santuario y tantas otras obras señeras, fue el maestro de todos nosotros, el escritor que más ayudó a los novelistas del boom, de Onetti a García Márquez, de Donoso a Roa Bastos, de Fuentes a mí mismo, a descubrir el tipo de escritor que queríamos ser, el que no queríamos ser en modo alguno y quien en la riqueza de su universo nos enseñó cómo la destreza artesanal en la organización del tiempo, de los puntos de vista, de lo que se dice y solo se insinúa o se oculta del todo, y por supuesto en la elección del sentido y la música de las palabras, depende enteramente el éxito o el fracaso de una historia, que ella sea superficial o profunda, compleja o banal, exprese en todo su misterio y ambigüedad la condición humana
o la simplifique y banalice hasta la caricatura. Como Borges, como Paz, como João Guimarães Rosa, como Donoso, Carlos Fuentes leyó vorazmente la mejor literatura de su tiempo. Escribió algunos ensayos iluminadores sobre los aportes más señalados de sus modelos literarios y aprovechó sus enseñanzas de manera creativa, adaptándolas a su mundo y a su personalidad. Por eso su obra, a la vez que una inmersión constante en la problemática de su país, es un testimonio excepcionalmente elocuente sobre las modas literarias, corrientes estéticas, escuelas de pensamiento, ideologías y filosofías, desplantes y espectáculos que poblaron la cultura de su tiempo, todos los cuales dejaron algún sedimento en sus cuentos, dramas y novelas: el realismo descarnado de los narradores norteamericanos, el compromiso social y los análisis psicológicos de los existencialistas franceses, los experimentos lingüísticos del Nouveau Roman y su gurú Roland Barthes, los malabares delirantes del happening, el humor negro y la metafísica del teatro del absurdo, hasta la recreación visionaria y mítica del pasado en el presente político y lo fantástico disuelto en la vida cotidiana más reconocible. Y al igual que en un Manuel Puig o en un Cabrera Infante, en las ficciones de Carlos Fuentes hay también huellas de la visualidad y la velocidad que gracias al cine llegó a alcanzar la escritura narrativa. Sin embargo, pese a su gran dominio de las técnicas narrativas y al despliegue acrobático que de ellas llegó a ser a veces, nunca sucumbió en el formalismo, el experimento por el experimento, fuera en el lenguaje o en el armazón de sus historias. Una preocupación política, filosófica, social o cultural prevalecía siempre, incluso en aquellas historias suyas de factura más pirotécnica, como Cambio de piel, Tierra Nuestra o Cristóbal Nonato. En ellas, como en las venideras, al igual que en sus artículos y ensayos, aparecían siempre transustanciados episodios neurálgicos de la vida contemporánea que la marcaron, orientaron o desorientaron de manera traumática: los campos nazis de exterminio, el deshielo comunista, la revolución de terciopelo de los países satélites de la URSS en pos de su liberación, la revolución de los estudiantes de mayo del 68 en París, la transición española de la dictadura a la democracia, la rebelión zapatista de Chiapas, los sobresaltos, traumas, esperanzas y fracasos de la relación entre Estados Unidos y América Latina, y la democratización de México luego del largo predominio del PRI. Esta lista es solo un botón de muestra, porque a Fuentes le interesó siempre todo lo importante que ocurría a su alrededor, ya que esta palabra alrededor, en su caso, significaba el mundo entero. Su curiosidad era desaforada y genuina, lo abarcaba todo, no conocía barreras, pero el hilo conductor y el compromiso primordial de ese espíritu incansable fue siempre la literatura, donde toda su efervescencia intelectual comparecía para volverse fantasía, cuento, novela, ensayo, representación. Como quería Flaubert, escribir fue su manera de vivir. Y también en eso Carlos Fuentes resulta un escritor emblemático del boom. En un sentido estricto, el boom no duró más de 10 o 12 años, aunque su estela se haya prolongado hasta nuestros días. En razón de la inevitable política y a partir del caso Padilla, célebre en su momento, pero que ahora ya pocos recuerdan, la amistad y solidaridad que hasta entonces reinaban y nos tenían estrechamente unidos a sus miembros, se fue enfriando y a veces rompiendo. Nada hay de raro en que ocurriera así. Solo en la literatura las relaciones humanas llegan a ser perfectas e irrompibles. En la vida real, la perfección es siempre solo un anhelo o una ilusión. Pero quienes vivimos la fraternidad y entusiasmo de esos años tan intensos y fecundos que nos hacían sentirnos latinoamericanos antes que chilenos, bolivianos, mexicanos o peruanos, y nos convencían de que escribir historias que llegaran al corazón de un vasto público
era al mismo tiempo que compartir nuestras fantasías, emociones y pasiones con todo un continente, echar un pulso a favor de una mejor imagen de nuestra América y de nuestra hermosa lengua, una manera posible de hacer avanzar la libertad y la justicia en tierras donde ambas escaseaban. No olvidaremos jamás aquella experiencia y la recordaremos siempre con nostalgia y ternura, como atesora la memoria nuestro primer amor. ¿Qué ha quedado de todo aquello? Algunos libros que todavía desafían la usura del tiempo y siguen conquistando lectores, desde luego. Y también, acaso, una manera nueva de asumir el oficio literario que han hecho suya las nuevas generaciones de escritores latinoamericanos. A veces por razones materiales y prácticas, otras por lealtades escindidas. Hasta la irrupción del boom, pocos escritores en América Latina se dedicaban en cuerpo y alma a la literatura. Por lo común dividían su tiempo y su energía entre la vocación y la profesión o el quehacer alimenticio, lo que a menudo quería decir que la literatura adoptaba en sus vidas la circunstancia de un hobby de lujo, un noble deporte de domingos y de días feriados. Es verdad que la literatura está llena de esos heroicos forzados que, como un San John Peirce o un Fernando Pessoa, consiguieron elaborar una obra admirable a la vez que su vida estuvo literalmente absorbida por actividades alimenticias que tenían poco o nada que ver con la literatura. Pero ellos no son la regla, sino la excepción que confirma la regla. En América Latina, a partir del boom, muchos escritores decidieron demencialmente consagrar todo su tiempo y su energía a la literatura, tratar de vivir, o aunque fuera solo sobrevivir, entregándose de manera exclusiva y excluyente a su vocación. Lo notable es que muchos lo consiguieron. Carlos Fuentes fue uno de ellos. Descontando su breve paso por la diplomacia, toda su vida estuvo dedicada de manera absorbente a la literatura, fuera escribiendo, dando conferencias o enseñando. Tal vez se pueda decir que con Carlos Fuentes nació en América Latina el escritor profesional. Para algunas almas puras, nostálgicas del romanticismo, asociar ambas palabras, escritor y profesión, les parece aberrante, la profanación de algo sagrado, pues la literatura, a su juicio, para no ensuciarse, solo debería ejercerse de manera desinteresada. Para el poeta la comida es prosa, solía decir mi abuelo Pedro, quien creía, como muchos soñadores de su época, que los artistas en general y los poetas en especial no comían o se alimentaban solo de aire. Pero todavía resulta más peligroso creer que por la importancia de su oficio, los hombres de pluma deban vivir de dádivas o prebendas de los gobiernos o los poderosos, como en los tiempos en que los nobles alimentaban a sus escritores igual que a sus bufones. Nada tiene de degradante que un escritor viva de su trabajo de escribir si haciéndolo mantiene su independencia y no se vuelve un mercenario, alguien que alquila su destreza literaria a la vez que sus principios. De buen número de los escritores del boom se puede decir que, al igual que Carlos Fuentes, vivimos para escribir y también de escribir. Lo que quería decir, claro está, que no solo vivíamos de nuestros derechos de autor, lo que es y será posible solo a un minúsculo puñado, sino complementando este ingreso con trabajos periodísticos, editoriales, traducciones, cursos universitarios y actividades más o menos afines a la literatura. De este modo, creo que los escritores del boom contribuimos a corregir esa imagen estereotipada e irreal del escritor como un diletante vagaroso, desasido de la realidad cotidiana, un nefelíbata que prefiere flotar entre las nubes antes que pisar el suelo firme y compartir las angustias y miserias de los otros, los que se ganan la vida con el sudor de su frente. Desromantizar la idea del escritor, ver en él a alguien común y corriente que escribiendo, soñando y haciendo soñar otras vidas a sus semejantes, presta un servicio a la sociedad por el que es justo que sea retribuido,
ya que en la literatura la vida humana sería más aburrida y conformista, ha servido para que se entienda la literatura como lo que en verdad es, no un don divino creador de belleza que ejercitan por procuración ciertos elegidos de los dioses, ni un entretenimiento fugaz para distraer el ocio y adornar las cartas credenciales de ciertos personajes públicos, ni menos todavía un quehacer instrumental del que se sirven para difundir sus consignas y manipular las conciencias, los poderes de este mundo. Los escritores son hombres y mujeres que trabajan igual que los demás, lo hacen mejor o peor de acuerdo a su talento, a su voluntad de rigor y de autenticidad, y si lo hacen bien, gracias a lo que escriben, la lengua que hablamos se mantiene viva y se renueva, nos permite comunicarnos mejor, pensar más claro y entender más a fondo el mundo en el que estamos. También nos hace salir del pequeño circuito en que nuestra condición nos mantiene encerrados y experimentar, gracias a la fantasía y la palabra, otros mundos, otras vidas, una realidad imaginaria desde la cual la visión de la vida real resulta siempre más certera y más crítica. Pues la literatura, además de hacernos gozar añadiendo a la nuestra otras vidas que en el hechizo de la lectura parecen tan verídicas como la que vivimos de verdad, crea unos denominadores comunes entre los seres humanos de ayer, de hoy, de mañana y de todas partes, que son prueba inequívoca de que aquello que nos une es mucho más importante que lo que nos separa, un antídoto contra los prejuicios, racismos, dogmatismos, fanatismos, que levantando murallas de incomunicación y odio entre razas, culturas, creencias y opciones políticas, han llenado la historia humana de genocidios, guerras y cataclismos vertiginosos. De otro lado, a la vez que configura una patria espiritual para todos los seres humanos, sin exclusiones ni privilegios, nada mantiene tan activo el espíritu crítico en una sociedad como la buena literatura. Ella nos enseña de esa manera directa y vívida que representa la ilusión compartida, que la realidad está mal hecha, que nunca será capaz de satisfacer todos nuestros deseos. Por eso las buenas ficciones, al terminar su lectura, dejan en nosotros un desasosiego que se acrecienta al cotejar la riqueza de lo vivido en la magia de la lectura con la verificación de la pobreza del mundo real. Esa insatisfacción, ese inconformismo son los motores del progreso, del cambio, de la eterna lucha por acercar lo vivido a lo soñado, por dar cada vez más realidad y contenido a palabras como justicia y libertad. Ya termino, pero quiero antes rendir un homenaje a Silvia Lemus, la compañera ejemplar de Carlos Fuentes, que compartió con él de manera tan abnegada y tan leal la felicidad y los quebrantos de esa vida tan azarosa y tan múltiple que parece extraída de una de las novelas de la Edad del Tiempo. En las buenas y en las malas, Silvia, como saben todos los que han tenido el privilegio de conocerla y de tratarla, fue para Carlos el brazo derecho indispensable, fuente de inspiración, paño de lágrimas, consejo lúcido, amor inalterable. Sin ella, difícilmente hubiera nacido esa obra monumental que ahora celebramos. Deseo una larga y exitosa vida al Premio Internacional Carlos Fuentes y les agradezco mucho su atención.
Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy distinguido y admirado maestro Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español. Muy estimada Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes. Muy estimada Marillo Paz. Muy respetables familiares de don Mario Vargas Llosa. Muy admirado doctor Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Señoras y señores legisladores, distinguidos invitados especiales, estimado secretario, estimada Consuelo, señoras y señores. Puedo decir que hoy es un día de fiesta para la cultura de México y de América Latina. Y para nosotros también, estoy seguro, es un día, una noche memorable. Hoy nos congrega un doble motivo que nos hace festejar el orgullo por nuestra lengua, por el poder creativo de la palabra y por la universalidad de nuestros escritores en el español. Estamos reunidos por una parte para entregar el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, en su primera edición, y también para reinaugurar este magnífico lugar, la Ciudadela, la ciudad de los libros. La creación del Premio Carlos Fuentes es una manera de reconocer la importancia que el pueblo y el Gobierno de México conferimos a la obra de este gran autor. Por más de medio siglo, la cultura universal se iluminó con su pensamiento, su creatividad y su pasión. Su vida fue de una constante indagación de la historia, de las artes, de las señas de identidad de múltiples naciones y regiones. Su erudición de horizontes infinitos lo convirtió en un protagonista del diálogo intercultural de la humanidad y en un referente imprescindible de las letras de nuestro tiempo. Por eso, para mí es un verdadero honor entregar a nombre de los mexicanos el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria a Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más fecundos, más reconocidos y más queridos de nuestra lengua. Un contador de historias, entre comillas, como él humildemente se define, que ha enriquecido el patrimonio literario de la humanidad con su narrativa deslumbrante, su imaginación sin fronteras y su pensamiento lúcido. Don Mario, usted ha dicho que la buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separen. Hoy habló nuevamente de los denominadores comunes. Pienso que ese es precisamente el efecto que causa su narrativa en el lector. Esta presea destaca la comunión de ideas, de raíces y de aspiraciones que comparten México y Perú y todos los pueblos de América Latina. Y como usted bien dice, somos parte de una vasta comunidad a la que hermanan la historia, la geografía, la problemática social y política y una cierta manera de ser.